Primer Contacto, con todas las tendencias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Primer Contacto. Hoy es jueves 3 de noviembre. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Son las 6 de la mañana. Elizabeth Márquez y quien les habla, Juan Francisco Tito del Corral. Así es, muy buenos días Venezuela. Listos, preparados como cada mañana, 6 en punto, para llevar toda la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactov. Iniciamos. Grandes titulares. Llegó de todo para fiestas decembrinas. Es el gran titular de Últimas Noticias. A La Guaira arribaron 700 contenedores y se esperan 900 más. El cargamento consta de productos como alcaparras y aceitunas para las hallacas. También trajeron juguetes para los chamos. Más información en el diario Últimas Noticias. A sacar el paraguas. El aguacero de ayer sobre Caracas, causado por una onda tropical, provocó el desbordamiento del río Guaire en Bellomonte, Macaracuay, El Llanito, Los Ruices. Daniel Aponte, jefe de gobierno del Distrito Capital, informó que 6 casas fueron tapiadas en Antímano y en otros sectores hubo drenajes obstruidos y árboles caídos. Bien, vamos con el diario El Nacional. Maduro con amenazas trata de dividir y eludir el diálogo. Es la información principal. Estados Unidos espera que haya revocatorio y un cambio significativo. El presidente de la Asamblea Nacional advirtió al gobierno que no crea que podrá desarticular la alianza opositora. A los venezolanos les pidió no perder la calma. Y estas fueron sus palabras. Habrá anuncios en los próximos días y hay que estar prestos. Igualmente, en ese mismo reportaje tenemos una afirmación del coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara. Él dice: Voluntad Popular se mantiene fuera del diálogo, pero no de la MUD. Confía en sus gestiones y en las del Vaticano para restaurar el orden constitucional. Bien, amigos, vamos con más información. Materia deportiva. Cachorros rompió la maldición. El equipo de Chicago con los venezolanos Wilson Contreras, Miguel Montero y Héctor Rondón venció 8-7 a los Indios de Cleveland en el 7º juego de la Serie Mundial 2016. El gran titular del diario El Universal hoy lo presenta por partida doble. Ahí lo tienen en sus pantallas. A la izquierda, PSV, haremos lo necesario para apoyar el diálogo. A la derecha de sus pantallas, MUD, debemos darle el voto de confianza a mediación del Vaticano. Vamos con el de la izquierda. Haré lo que tenga que hacer para ayudar al compañero Nicolás Maduro en una cruzada que tiene por la paz de este país, dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por su parte, Tarek El Aizami, gobernador de Aragua y dirigente nacional de la misma tolda, manifestó que es fundamental abordar la economía en las conversaciones. A la derecha de sus pantallas, el sumario atribuido a Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia, expresó en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática que la oposición seguirá dándole su confianza a la mediación que realiza el delegado del Vaticano en el diálogo iniciado con el gobierno para la búsqueda de las soluciones a la crisis política, social y económica que atraviesa el país. Más información en el diario El Universal tiene que ver con los deportes. Ahí lo tienen en pantalla. Cachorros acabaron con la maldición. 107 temporadas de corazones rotos para los Cachorros de Chicago llegaron a su punto final al conquistar anoche la corona de la Serie Mundial. Mike Montgomery retiró a Michael Martínez para el último out con un corredor en base en el 10º inning y los Cachorros pusieron fin a la sequía más prolongada en el béisbol de Grandes Ligas al vencer 8-7 a los Indios de Cleveland. Diario Vea, gran titular, diálogo aisló a sectores violentos de la oposición. Afirmaciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, allí lo tienen, Tarek El Aizami, quien señaló ayer que con el diálogo se ha logrado encarrilar, entre comillas, a la oposición dentro del marco constitucional. Bueno, él es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región centro-occidental del país. Gran titular del diario Panorama. Plazo para el diálogo genera desencuentro. MUD fija el 11 de noviembre. PSV rechaza ultimátum. Ramos Salud
Gobierno no quiere dialogar. Chavismo seguirá unido en la calle. Atribuido a Diosdado Cabello. Más información en el diario Panorama con la actividad deportiva. Cachorros vuelven a la gloria. Los Cubs dejaron atrás 108 años de frustraciones y se titularon campeones de la Serie Mundial al vencer anoche 8-7 a Cleveland. Diario 2001, los aguinalditos se irán simplemente en comida, así lo titula este diario. En un contexto de alta inflación y escasez, los ciudadanos descartan estrenar ropa o irse de viaje. El niño Jesús también está guindando. Aseguran que las utilidades, con suerte, alcanzarán para adquirir alimentos bachaqueados y la cena navideña será a fuerza de vacas. Cuando habla de vacas, habla de, reunir entre familia, para estas fiestas decembrinas. También dice, escuelas privadas asfixiadas por alza salarial. Es la información principal que presenta hoy Diario 2001. La siguiente información con su respectiva fotografía, la moda, víctima de su propio invento. Ramos Ayub, responsable de decretar la tregua, suspensión de marcha a Miraflores y del juicio político, ahora no aprecia voluntad de diálogo por parte del gobierno, dado que Maduro califica de terrorista a Freddy Guevara. Líderes de la coalición mostraron respaldo a Voluntad Popular al tiempo que Lilian Tintori inició anoche una vigilia frente al penal de Ramo Verde, esto para exigir fe de vida sobre Leopoldo López. También tenemos en esta información que Capriles afirma que en cuestión de horas se sabrá si resulta o no la mesa de conflictos, así lo expone. Entre tanto, por redes sociales se viralizan etiquetas y memes alusivos a una supuesta genuflexia y otros tantos llaman a esperar próximos anuncios sobre agenda de lucha cívica. Suspensión de marcha a Miraflores es una victoria del diálogo. Este es el gran titular de Ciudad Caracas. El alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, afirmó que las mesas de diálogo político que se han instalado por iniciativa del presidente Maduro han tenido consecuencias positivas. La marcha que ellos tenían fue suspendida y es una consecuencia directa de la mesa de diálogo. Asimismo, advirtió que todavía permanece un sector violento dentro de la vida opositora que debería ser rechazado por esos mismos que están sentados en la mesa. Más información en el diario Ciudad Caracas tiene que ver con una fotografía y lo tienen Caracas Bella. Una intervención integral que incluyó la impermeabilización de azoteas para corregir filtraciones, destapes de drenaje, pintura y embellecimiento, culminó la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en los bloques, locales comerciales y espacios públicos de la urbanización El Silencio. El alcalde Jorge Rodríguez explicó que con esta obra, la cual atendió 85 edificios del sector, se intensificó la transformación del centro de la ciudad. El presidente Maduro destacó que estos avances corresponden a la ofensiva del gobierno de calle. El Mundo, Economía y Negocios supervisan importaciones para Navidad. Cifras oficiales señalan que han arribado 700 contenedores por La Guaira, dijo el vicepresidente del área económica. Insumos de la cena de Nochebuena están garantizados, asegura Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación. Pasamos a la siguiente información. Aparece la hermosa isla de Margarita. Feria Internacional de Turismo viste de colores a la isla de Margarita. La FITBEN se va a celebrar entre el 24 y el 27 de noviembre. Se está planteando al sector como un eje transversal de la economía, según la ministra Marlene Contreras. Gran titular y foto del Correo del Orinoco. Se profundiza acción en hospitales y Fuerza Armada Nacional Bolivariana controlará distribución de material quirúrgico. General Padrino López hizo el anuncio. La gran misión Abastecimiento Soberano que dirige el ministro de la Defensa ha priorizado 60 hospitales en todo el país en función de mejorar la prestación del servicio en cada uno de esos centros asistenciales y garantizar el derecho a la salud. El anuncio fue hecho tras la reunión del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, donde se hizo un balance de la situación. El general Padrino López precisó que han acordado proponer al presidente Nicolás Maduro se tome una serie de medidas para fortalecer el sector salud y pidió a las autoridades civiles no sentirse afectadas por ello. Amigos, vamos con los portales web. Comenzamos con La Casa. Noticierovenevisión.net presenta
Pues MUD se solidarizó con Voluntad Popular tras agresiones del presidente Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática respaldó al partido Voluntad Popular luego que el presidente Nicolás Maduro calificara a la tolda política de terrorista. Hay por acá una afirmación entre comillas. Esta agresión de Maduro no es contra Freddy Guevara, no es contra Voluntad Popular, no es contra la Unidad Democrática, es contra todo el pueblo venezolano. Al señor Papa Francisco, que fue lo que usted le pidió al gobierno y a la oposición a través de su representante, podemos resumirlo en dos palabras. Primero, disminuir la violencia verbal, la violencia retórica. Bueno, que alguien le pase el videíto de Maduro anoche, aseguró el secretario de la MUD. Igualmente aparece en este reportaje que Henry Ramos Ayub dijo que los próximos días van a ser significativos y que habrá pronunciamientos importantes. www.diariocritico.com. Tintori pide a Maduro que entregue este miércoles una fe de vida del opositor. Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, pidió este miércoles al gobierno venezolano una fe de vida de su esposo tras asegurar que no lo ve desde la semana pasada y tampoco sus abogados. El petitorio a Nicolás Maduro de una fe de vida de Leopoldo López hoy antes de las 8 de la noche, dijo Tintori en conferencia de prensa. La opositora precisó que desde el viernes pasado no ve a su marido luego que, según dijo, le negaran la visita familiar el fin de semana en la cárcel militar de Ramo Verde, en el que se encuentra recluido desde febrero del 2014 y donde cumple una condena de casi 14 años. El portal Amigos aporrea.org presenta como información principal: Maduro felicitó las declaraciones de Henry Ramos Ayub. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que con el diálogo espera que se abandonen las posturas violentas y golpistas de la derecha y se respete a la Constitución y las leyes. Expresó el presidente en su programa En Contacto con Maduro. Y están por acá sus palabras entre comillas. Ha iniciado un proceso de conversaciones para ir regularizando las reglas de juego y respeto a la Constitución. ¿Cuál es nuestra exigencia fundamental en esa mesa? Que el diálogo no tiene alternativas, que hay que abandonar todos los planes conspirativos y golpistas, el estricto respeto a la Constitución y al pueblo, cierra comillas. Bien, en este sentido, destacó las decisiones tomadas el martes por la Asamblea Nacional, este martes, en las que suspenden la movilización convocada para el día de hoy hacia Miraflores, además de posponer el debate sobre un posible juicio político en su contra que no está contemplado en la Constitución de la República. Asimismo, felicitó las declaraciones que emitió el martes el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado adeco Henry Ramos Ayub, en las que expresó que el proceso de diálogo nacional es la vía indicada para superar las diferencias entre el gobierno nacional y sectores de la oposición venezolana y lograr la paz para el pueblo venezolano. El mandatario nacional agregó que Venezuela necesita paz para superar las dificultades que hoy atraviesa la nación y continuar el proceso de transformación social promovido por la revolución bolivariana. www.elsumario.com. La cachapa llegó a Londres. Las delicias venezolanas como la arepa, la hallaca y muchas más han traspasado nuestras fronteras y por eso las cachapas llegaron a Londres. El venezolano Justo Tripier, quien se fue del país con aspiraciones musicales, abrió hace 3 meses un pequeño negocio cerca de la estación de trenes de King Cross, llamado Frequency, en el cual, dentro de un ambiente en el que se pueden dar sus pequeños conciertos, sirve café, sándwich y un producto estrella, la cachapa. Tripier, de 29 años, espera hacer de la delicia de maíz un éxito en la ciudad europea y está seguro que será su música y la cachapa los elementos claves para hacer crecer su pequeño negocio. La materia prima se le facilita a una paisana venezolana que reside en la ciudad y también la obtiene de varios países de América Latina. El joven empresario asegura que debido a sus raíces, la arepa también forma parte del menú. Tripier resaltó que la cachapa ha tenido mucha receptividad por parte de los londinenses y es que no era para menos, ya que se trata de una delicia venezolana.
Otros titulares en el diario Últimas Noticias, Cintillo Superior, Filben empieza hoy con full respaldo a la creación literaria nacional. La Paz del país no acepta ultimátum, reacciones con base al diálogo. En materia de abastecimiento, garantizado trigo panadero hasta el mes de enero. Ministro Marco Torres informó sobre un buque con 50.000 toneladas de materia prima. Rusia le sale al paso a Estados Unidos y a la OTAN. Alta tensión. Bien, en más información internacional, en esta portada de Últimas Noticias, asesinatos, periodistas se las ven negras en México. Más titulares de la prensa, vamos con el diario El Universal. Otros titulares, Cintillo Superior, Verónica Herrera quiere mejoras. La jugadora de la selección Vinotinto Sub-17, cuarta en el Mundial de Jordania, sueña con que el fútbol femenino tenga mayor apoyo. Estamos de acuerdo. Sí, señor. En la parte central, un trío con bisturí en mano, el estilista Ivo Contreras, la periodista Sandra Villanueva y Osmel Sousa cambian rostros y figuras en Te Tocó a Ti de Venevisión Plus. Igualmente en ese cintillo superior, dice por acá, guía para cuidar al mejor amigo. Hablamos de los peluditos de la casa. Con el libro Mi Peludo Amigo, el veterinario Enrique Gosling comparte conocimientos, anécdotas y curiosidades sobre nuestros perros, hermosas mascotas. Bajamos en el Universal y en el centro de sus pantallas, Misión Abastecimiento asume distribución de alimentos. En más información que presenta el diario El Universal, escogen a Margarita como sede permanente de FitBen. 6 parroquias fueron afectadas por las fuertes lluvias de Caracas. Reportaron árboles caídos en Bellomonte y en la carretera panamericana. Bien, en Historias de la Vida, el protagonista es hoy Robert Vanegas, él es estudiante de Derecho. Robert dice, entre comillas, uno no elige dónde nacer, pero sí decide cómo vivir. Palabras sabias, ¿ah? Cada día tenía que decidir entre estudiar o ser delincuente y yo elegía estudiar. Así es, Robert, esa es la decisión correcta. Pasamos a más información. En la parte inferior de sus pantallas, en ese cuadrito chiquitito, ahí lo tienen, las posiciones de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. En el primer lugar, no lo ha soltado desde el primer juego, Águilas del Zulia. Seguidos, Bravos, Cardenales, Tiburones, Caribes, luego Leones, luego Navegantes y en el último lugar, Tigres de Aragua. Más información tenemos en el cintillo inferior. Caracas demandan vigilancia en los cementerios. Sí, importante este tema. Caraqueños cumplieron ayer con la costumbre de visitar los cementerios de la ciudad a propósito del Día de los Fieles Difuntos. En el Cementerio General del Sur, los deudos denunciaron la constante profanación de tumbas y exigen vigilancia. Seguimos con más titulares de la prensa. Ahora vamos con el diario El Nacional, cintillo superior. Allí tienen en primera fila Contra la Intolerancia. Por segunda vez llega al cine un film inspirado en la vida de la diputada transgénero Tamara Adrián. En esta ocasión, la película Tamara, dirigida por Elia Schneider y protagonizada por Luis Fernández, aborda el machismo y la discriminación. Y allí tienen pues a Luis Fernández personificando a Tamara Adrián. A la derecha de sus pantallas, alza del salario mínimo no cubre pasaje ida y vuelta en camioneta. Poder de compra caerá 50%. El incremento diario de sueldo mínimo, 150,48 bolívares que anunció el presidente Nicolás Maduro, no alcanza para un café. 99% de su valor nominal ha perdido el billete de 100 bolívares. Recomiendan ajustar cuanto antes el cono monetario a la realidad inflacionaria. Bien, en el municipio Libertador, la alcaldía aprobó 450 millones de bolívares para la siguiente obra. Construirán 4 escaleras mecánicas en el Calvario. Reservas se igualan a cifras de hace 20 años, bajaron a la mitad. Bien, el día de ayer, las lluvias que fueron torrenciales, el Guaire inundó zonas del este de Caracas. Opción más asequible. La crisis en el país ha convertido la cremación en la manera más económica para despedir a los difuntos. En el cementerio del este el proceso cuesta 112.000 bolívares y un nicho vale alrededor de 150.000. Y bueno, rumbo a las elecciones en los Estados Unidos, que son el 8 de noviembre. Allí tienen un reportaje en la parte inferior donde nuestra Alicia Machado anda de campaña en Florida.
apoyando a Hillary Clinton. La venezolana Miss Universo 1996 participó en la ofensiva que comenzó Hillary Clinton en Florida. La ex reina de belleza presentó a la candidata demócrata y recordó cómo Donald Trump la ridiculizó. Analistas del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales consideran que un triunfo de Trump sería bien recibido por el chavismo. Gobierno quiere quedar bien a punta de mentira. Esto en materia de derechos humanos, otro titular de interés en el diario El Nacional. La directora de Transparencia Venezuela dijo que en el examen periódico universal en derechos humanos, el discurso oficial no solo ocultó la realidad del ciudadano común y corriente, sino que la delegación gubernamental mintió abiertamente. Nadie cree que se acabó el hacinamiento carcelario, recalcó. Más titulares de la prensa, diario Panorama, amigos, en la parte superior, Los Bermúdez promocionan su disco 14, allí lo tienen a mano izquierda en la parte superior. Igualmente en esa parte superior, Fuerza Armada Nacional Bolivariana controlará medicinas en hospitales. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó ayer que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomará el control de la distribución de todas las medicinas y materiales médico-quirúrgicos en los hospitales del país. Más titulares de la prensa, más información, Panorama. Ejecutivo, Maduro llama a más gobierno de calle. Igualmente tenemos en la parte central otro reportaje y dice una semana frenética en lo que es la divisa paralela. Sí, señor, subida de la divisa coincide con el alza de liquidez del mercado. Y en más información en esa parte superior en materia de fútbol, el Madrid apenas salva un empate. El Real Madrid no pudo sellar su clasificación matemática para los octavos de final de la Liga de Campeones, tras empatar 3-3 ayer en la cuarta jornada del Grupo F en su visita a Legia de Varsovia, frente al que Cristiano Ronaldo tampoco pudo alcanzar los 100 tantos europeos. Otros titulares de interés en el diario Panorama, pero en la parte inferior, lucha sin cuartel entre Hillary y Trump. Reconstruyeron crimen de Ana Sofía Rincón. 6 CPC se presentó ayer en el Colegio Martín Lutero. A 6 días de la muerte de Ana Sofía Rincón Boscán, ayer se reconstruyó lo sucedido en el fatídico 27 de octubre, cuando a la jovencita de 16 años la mató un compañero en pleno salón de clases del Colegio Martín Lutero en La Pomona. Los familiares de la estudiante protestaron frente al plantel para exigir su cierre. Murió el profesor Antonio Castejón. El profesor Castejón, hombre dedicado a la universidad, falleció la madrugada de ayer tras perder la batalla contra el cáncer. Estados Unidos juzga expropiación. La Suprema Corte de los Estados Unidos analizó ayer la expropiación de la firma Halmarich Paint International Dryling Company, que se realizó en el 2010. Otros titulares de interés en el diario Vea. Cintillo Superior, ahí lo tienen en pantalla. Llegaron al país productos navideños. Igualmente en ese cintillo superior, homenaje al comandante eterno. Un gran mural en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana fue inaugurado ayer en Argelia por la Embajada de Venezuela en este país. Gobiernos de Caracas se desplegó. También tenemos, amigos, en materia internacional, el Estado Islámico asesinó a 52 jóvenes en Mosul. Fuerza Armada Nacional Bolivariana distribuirá los insumos a los hospitales. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren, al retorno venimos con información regional. Así es. Amigos, vamos a revisar la prensa regional. Así es, vamos a iniciar con la verdad de Monagas. Esta es la información principal y tenemos que lluvias dejan afectación en 7 municipios. El director de Protección Civil, Raúl González, dijo que en Cedeño se cayó un tramo vial que incomunicó a sectores La Laguna y Bejucal. En Punceres se desbordaron ríos, Quiriquire y Querepe. Hay 78 familias afectadas. En Zamora, Sotillo, Piar, Santa Bárbara y Bolívar también hubo daños, pero menores.
Sol de Margarita, Estado Nueva Esparta. Escalada de despidos tras reciente aumento salarial. La imposibilidad de muchas empresas de asumir costos del incremento de sueldo y el bono de alimentación las lleva a establecer convenimientos con los trabajadores. Los sectores más afectados son la construcción, Puerto Libre, hoteles y servicios turísticos, según expresó el presidente de FETRA Esparta, Lorenzo Salazar. El tiempo de Trujillo, empleo sentenciado a muerte, es el titular principal. La más reciente medida de aumento del salario mínimo que decretó el presidente Maduro ha sentenciado de muerte la estabilidad y operatividad de las pequeñas y medianas empresas en el estado Trujillo, lo cual se ha reflejado o se ha visto reflejado en un 30% de desempleo y 20% en cierre temporal de empresas, denunció Irama Barreto, presidenta de Concecomercio en el estado Trujillo. El diario de Guayana, Estado Bolívar. 200.000 mineros en vilo por ley del mercurio. En 15 días entrará en vigencia el nuevo instrumento jurídico que prohíbe el uso del mercurio en la pequeña minería. Y a pesar que apoyan la medida, los trabajadores aseguran que no han sido preparados para dar el paso siguiente, que es adecuarse a nuevos sistemas de extracción, lo que perjudicará a miles en el arco minero del Orinoco. Advierten una explosión social que generará impacto negativo en más de 1 millón de personas que dependen de esa actividad. El Oriental de Monagas, 7 semáforos están dañados y causan caos en Maturín. Un completo caos está causando en el casco central de la ciudad de Maturín varios semáforos dañados. Esto se confirmó luego de un recorrido que se realizó la mañana de ayer en toda la ciudad. Comerciantes aseguraron que esta situación tiene aproximadamente 3 semanas y los afectados hacen un llamado a las autoridades a solventar esta situación. La prensa de Monagas, más de 13.000 personas visitan cementerios. Al cementerio municipal de Maturín y al Pedro Juan Luciani en el sector Periquera acudieron más de 13.000 personas a llevar flores y limpiar las tumbas en el Día de los Fieles Difuntos. Algunos pasaron mediodía y se les garantizó el agua para la limpieza, transporte y seguridad. La mañana de Falcón, así clasifican los desechos del Hospital de Coro. Definitivamente los desechos que genera el Hospital Universitario de Coro, Adolfo van Grieken, se siguen manejando como si fueran domésticos, toda vez que hasta ahora las autoridades responsables de la salud no han diseñado estrategias que conlleven a una clasificación de los mismos al momento de ser descartados. Amigos, un comercial en este primer contacto. No se aparte de nuestra sintonía. Así es, ya venimos con más. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Vamos con prensa internacional. Y lo hacemos con la cadena de noticias CNN. Información de Italia. Nuevo sismo de magnitud 5.0 sacude el centro de esa nación. Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la madrugada de este jueves el centro de Italia, según reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El foco sísmico estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro, ubicado a 2,2 kilómetros al norte de Piedesasso, de 10,9 kilómetros al este-sureste de Perugia. Bien, información que presenta EFE. Tenemos que Amnistía Internacional denuncia que Italia viola los derechos de inmigrantes bajo presión de Unión Europea. Amnistía Internacional denuncia en un informe que las autoridades italianas están violando los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes en los centros de identificación bajo la presión de la Unión Europea. La organización sostiene que la presión de la Unión Europea sobre Italia para endurecer sus controles en la gestión del drama migratorio ha desembocado en expulsiones ilegales y malos tratos que en algunos casos pueden ser considerados tortura. Nos quedamos con la agencia EFE. Aumenta a 16 el número de muertos tras las explosiones en un barco en Pakistán. El número de muertos por las explosiones en un petrolero que estaba siendo desguazado en Pakistán aumentó hoy a 16, mientras los equipos de rescate tratan de encontrar a 5 trabajadores que permanecen en paradero desconocido. Cambiamos de latitud, lo presenta CNN. Información
de Guatemala, Fiscalía de este país allana la Casa Presidencial. La Fiscalía de Guatemala allanó ayer la Casa Presidencial. El allanamiento fue llevado a cabo por personal de la Fiscalía contra el lavado de dinero. En la noche, el Ministerio Público dijo que los agentes ubicaron ambas locaciones como áreas de acción y operación de la Guardia Presidencial y las órdenes de allanamiento fueron dadas por un juez contralor. Es un hecho que se verificó y se obtuvo la información que se buscaba. Bien, las diligencias se realizaron en oficinas de la Guardia Presidencial que se encuentran dentro del Palacio de Gobierno y el cuartel de Matamoros. Información de la agencia Reuters. Francia empieza a trasladar a los menores migrantes no acompañados de Calais. Francia empezó el miércoles a trasladar unos 1.500 menores migrantes no acompañados desde el campamento demolido de Calais a centros de recepción de todo el país, mientras sigue sin resolverse la contienda con Reino Unido sobre quién se hace cargo de los menores. Los menores se han hospedado provisionalmente en contenedores de transporte adaptados en la ciudad al norte del país, después de que los equipos de demolición derribaran la precaria acumulación de cabañas y tiendas de campaña llamada La Jungla. Varios miles de inmigrantes ya han sido reubicados por toda Francia. Información que presenta la BBC. Arrestan a un sospechoso de matar a tiros a 2 policías en Estados Unidos en ataques al estilo emboscada. 2 agentes de policía fueron asesinados en 2 ataques separados al estilo emboscada la madrugada de ayer en Iowa, un estado del centro de Estados Unidos. Ambos policías estaban sentados en sus carros patrulla cuando fueron atacados. Clinton y Trump preparan sus argumentos finales entre el nerviosismo de los mercados, una información de la agencia de noticias Reuters. Mientras Hillary Clinton y Donald Trump preparaban argumentos finales de sus campañas antes de la elección presidencial del próximo martes, los sondeos de opinión que auguran una carrera cada vez más reñida por la Casa Blanca dictaban el movimiento de los mercados financieros. Pese a que la mayoría de las encuestas nacionales aún proyectan una victoria para Clinton, la demócrata ya no tiene la cómoda ventaja que tenía a finales del mes pasado y los inversores empiezan a incluir en sus cálculos la posibilidad de que el 8 de noviembre el vencedor sea Trump. Los mercados de acciones, el dólar y el petróleo se desplomaron el miércoles, mientras que activos considerados seguros, como el oro, se dispararon ante el nerviosismo de los inversores por lo ajustado de la disputa electoral. Bueno, y faltan tan solo 5 días para esa disputa electoral en los Estados Unidos. Cambiamos de latitud, vamos ahora a Irak, que lo presenta la BBC, y fuerzas iraquíes ingresan a Mosul por primera vez en más de 2 años, pese a la feroz resistencia del Estado Islámico. 50.000 efectivos de las fuerzas de seguridad iraquíes avanzan hacia el centro de Mosul desde distintos frentes. Hemos visto a combatientes del autodenominado Estado Islámico cargando granadas propulsadas por cohetes y llevando a cabo ataques, así lo aseveran. Bueno, así cuenta Ian Pannell, periodista de la BBC, mientras avanza un ataque o en un tanque de las tropas iraquíes por Mosul, el bastión de los yihadistas en Irak, desde que lo ocuparan en 2014. Pannell y el cámara Darren Conway son la primera prensa en entrar en la ciudad durante la operación para expulsar al Estado Islámico de ella. Bastante arriesgado este trabajo para este periodista y su camarógrafo. Detenido en Berlín un presunto terrorista sirio. Agentes de la Oficina Regional de Investigación Criminal de Berlín detuvieron anoche en la capital alemana a un hombre supuestamente sirio bajo la sospecha de pertenecer a una organización terrorista extranjera, informan hoy los medios. Según la edición digital del semanario Focus, en círculos de los organismos de seguridad berlineses, se habla de un segundo caso Jaber Akbar, en alusión al presunto terrorista islamita detenido el mes pasado en Leipzig, ante la sospecha de que planeaba un atentado inminente y que 2 días después se suicidó en prisión. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. No se retiren. Al retorno revisamos sucesos. Amigos, vamos a revisar los sucesos. Así es, lo hacemos con el diario Últimas Noticias. Hallaron a una mujer estrangulada en Katia.
haya muerta una mujer en Nuevo Horizonte. La víctima no tenía identificación. Un pedazo de tela le rodeaba el cuello, estaba semidesnuda. El cadáver de una mujer presuntamente estrangulada fue localizado en horas de la tarde de este martes en Catia, Barrio Nuevo Horizonte, sector El Mulatal de la parroquia Sucre, municipio Libertador. Fuentes policiales indicaron que la víctima, de tez blanca con textura gruesa, tenía atado en su cuello un pedazo de tela, no presentaba heridas, también estaba semidesnuda y no portaba documentación. En las adyacencias del lugar no se encontraron pertenencias ni objetos de valor, por lo que autoridades no descartan que se haya tratado de un robo. Es la información principal en sucesos. Igualmente, el diario Últimas Noticias presenta otra información relevante, y es que caen abatidos 7 de los que asaltaron al equipo Llaneros. El tiroteo ocurrió a la 1:30 de la madrugada en la autopista Los Llanos Araure. En un enfrentamiento policial fueron abatidos la madrugada de este miércoles en el estado portuguesa 7 de los 8 autores materiales del robo cometido el pasado 23 de octubre contra el equipo Llaneros Fútbol Club. El operativo, a cargo de 60 funcionarios del CICPC, se llevó a cabo a la 1:30 de la mañana en la autopista Los Llanos, antigua José Antonio Páez, a la altura del sector La Tapa, municipio Araure. Hay por acá una afirmación. Los ubicamos en el lugar donde operan a bordo de 2 vehículos. Ofrecieron resistencia y resultaron abatidos, informó en rueda de prensa el director del CICPC en Portuguesa, Carlos Hernández. Además del fallecimiento de estas personas, 6 hombres y una mujer, el jefe policial reportó que en el procedimiento se incautó una subametralladora, también 2 pistolas y 4 escopetas, así como teléfonos celulares. Confirmó que este grupo azotaba la autopista que enlaza a los estados portuguesa y Cojedes. Y continúa el funcionario. Continuamos con las pesquisas y practicamos hoy la detención del 8º sujeto que participó en el robo a los futbolistas. Abatido un jefe de El Buitre, es el titular en materia de sucesos del diario 2001. Renato Peña Virriel, alias El René, cayó en Artigas a manos del Daesh. Tras un operativo para dar con él, el maleante estaba solicitado por homicidio calificado. Más información de sucesos. El periódico de Monagas, a punta de pistola, asaltada otra escuela. La inseguridad se ha convertido en una constante en las instalaciones educativas de Monagas, pasando del hurto al atraco. Le ha tocado al colegio Diego Sifontes Sosa, ubicado en la parroquia La Cruz. 3 delincuentes entraron al recinto y con arma en mano atracaron en un salón. Actualmente se producen por lo menos 3 asaltos en la semana. A tiros matan mototaxista. La verdad de Monagas. Franklin Lewis, 28 años, fue asesinado ayer en la madrugada en la calle El Tubo del sector Juanico, cuando al buscar a un pasajero lo interceptaron varios sujetos. Tras despojarlo de su unidad de transporte, le propinaron 2 impactos de bala en la cabeza. Su cuerpo quedó tendido en el pavimento. Noticias del TUI, más información de sucesos. Tenemos que Poli Urdaneta abatió a 2 delincuentes en Cuba. Igualmente en la parte inferior descuartizan a una pareja dentro de su casa y le prenden candela en Santa Lucía. La prensa de Barinas. Policía Municipal de Barinas abatió a 2 sujetos que tenían sometida a una familia. Vamos con sucesos de El Nacional. Desalojo de la Penitenciaría General de Venezuela agrava hacinamiento en 6 cárceles. El fin de semana llegaron 7 autobuses con 400 presos a Tocuyito, que conviven en pequeños espacios de 2 por 3 metros cuadrados compartidos con otros reclusos. Tenemos que el desalojo de la Penitenciaría General de Venezuela, si bien cerró el capítulo de violencia que se prolongó por más de 2 meses, agrava la crisis de hacinamiento registrada en el resto de los centros de reclusión del país, según el análisis de Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, quien explicó que los 5.000 presos que convivían en ese penal
fueron distribuidos en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, El Dorado, Fénix, David Viloria y Rodeo 2, penales que registran un porcentaje de sobrepoblación que oscila entre 250% y 918%. Según Nieto Palma, la infraestructura carcelaria de esos centros, que datan más de 30 años, tienen problemas de filtraciones, cañerías obstruidas y la mayoría de los presos, que no tienen privilegios como los pranes, conviven en espacios mínimos y poco ventilados. En algunos casos habilitan pequeños toldos con trozos de tela. Con esos nuevos ingresos, la situación se complica, también aquí lo expone. Por ejemplo, este fin de semana llegaron a la cárcel de Tocuyito 7 autobuses con presos provenientes de la Penitenciaría General de Venezuela. Y hay por acá una afirmación. Calculamos que llegaron cerca de 400 personas, entre ellas mi sobrino Juan Montes, quien se ubicó en un cuarto de 3 por 2 metros, aseveraron. Una nueva pausa comercial, no sea parte de nuestra sintonía. Al regreso de comerciales revisaremos los deportes. Ya venimos. Bien amigos, vamos a revisar el mundo deportivo. Así es, lo hacemos con el diario Líder como siempre y titula Cachorros lo hizo. Después de 108 largos años, finalmente el equipo de Chicago tocó el cielo al ganar la Serie Mundial tras 7 disputados duelos ante los Indios de Cleveland. Ben Roberts cargó con los honores como el más valioso del Clásico de 2016. Igualmente, más información en la parte inferior, allí tienen un pequeño cintillo. Titula que Tiburones barrió a Bravos y Águilas venció a Tigres. Igualmente en la parte central, el Comité Olímpico Español firmó convenio con España y tenemos que Real Madrid empató 3-3 con el Legia. Bien amigos, ahora nos corresponde revisar el mundo de la tecnología, Elizabeth. Así es, y tenemos que las gafas Google Daydream View llegarán a 5 países este mes. Google ha dado a conocer la fecha de llegada a las tiendas de sus lentes Google Daydream View de realidad virtual y será el 10 de noviembre. 5 países recibirán en esta primera ola los anteojos de realidad virtual de la empresa, las primeras que lanza formalmente después de sus económicas Google Cardboard. Las Daydream View llegarán a Estados Unidos, también el Reino Unido, Australia, Alemania y Canadá. La empresa no ha indicado su disponibilidad para América Latina o para España. El precio será el mismo que se anunció en la presentación oficial el mes pasado, es decir, $79. En principio, la compañía venderá las gafas en color gris y además de poder ser adquiridas en tiendas físicas, estarán disponibles a través de su tienda en línea, según explicó Google en su blog. Los lentes Daydream View únicamente funcionarán con teléfonos que estén preparados para la tecnología Daydream. Los primeros serán los Pixel y luego Pixel XL lanzados por la misma empresa. Bueno, en el mundo del espectáculo vamos a hablar de Raíces de Venezuela. Grandes nombres de la música del país rendirán tributo a Raíces de Venezuela. El Centro Cultural Biodé de la Castellana se viste de fiesta para los maestros. 40 años de Raíces de Venezuela. Concierto que tributa y celebra el aporte de esta agrupación, que constituye pues verdadero referente de la música instrumental de raíz tradicional. En un reencuentro único y de gran intensidad musical, el sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde, talentos como el Cuarteto Arcano, Los Sinvergüenzas, Luis Julio Toro, también David Peña, Jorge Torres, Manuel Rangel y C4 Trío ofrecerán tributo al legado del grupo con la participación especial de los propios homenajeados, Orlando Moret, Jesús David Medina, también Pablo Camacaro y Héctor Valero. Sinónimo de calidad musical y valiosa trayectoria, de manera unánime, todos los músicos que estarán presentes en este concierto irrepetible coinciden en resaltar el aporte de Raíces por ser pieza e inspiración fundamental para diversas estudiantinas y agrupaciones que hacen vida en el país. Desde su creación, sus integrantes originales se dieron a la tarea de rescatar los valores autóctonos y de producir numerosas obras musicales con arreglos igualmente novedosos, pero enmarcados dentro de una expresión original y única en su estilo, creando un antes y un después de la música instrumental. Esto lo afirman los hermanos y músicos Héctor y Marco Molina, promotores
del espectáculo. Hermosa exposición de lo que es la música instrumental venezolana. 4. Sí, señor. Amigos, llegamos al final de este primer contacto. Gracias por la sintonía de todos los días. Así es, será hasta mañana tempranito, 6 en punto de la mañana. Y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina del noticiero Venevisión. ¡Feliz día!